Hola traders y pero muy buenas tardes y bienvenido a un nuevo video donde vamos a hablar sobre el tiempo que nos va a tardar a nosotros convertirnos en verdaderos traders. Primero que todo tenemos que enfatizar sí o sí que ser verdaderos traders es llegar al punto de ser rentable. Ustedes pueden manejar todo el tipo de análisis, todo el tipo de estrategias y generar cierto tiempo, pero si tú no mantienes esas ganancias, es decir, que estés generando constantemente, al igual que a veces habrán pérdidas, pero serán controladas, no eres un trader rentable. Entonces, ¿cómo podemos llegar a todo eso? Mediante el estudio, la dedicación, paciencia, manejar tus emociones, estrategia. Son una infinidad de cosas que al reunirlas vas a llegar al punto en donde vas a ser totalmente rentable. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos el chip implantado en nuestras cabezas en donde queremos empezar algo y queremos ya la rentabilidad, cosa que es muy difícil, sobre todo en un negocio que es tan supremamente rentable como es el trading, y muchas veces queremos empezar el día de hoy y el día de mañana o pasado mañana ya ser millonarios o estar generando cifras exorbitantes. Entonces eso es una gran mentira. Yo sé que en redes sociales lo muestran mucho y muestran mucho la forma de que la gente gana, muestra sus vehículos, sus coches, muestra sus viviendas, ¿sí? Sus grandes casas de lujo, pero sí se puede lograr obtener todo eso, pero no se obtienen de la noche a la mañana. Entonces mucho cuidado con eso. Para todos los que me preguntan, Quique, ¿cuánto tiempo me va a tardar yo en volverme trader? Eso depende de cada quien. Hay personas que duran meses, hay personas que duran años. En mi caso yo tardé varios años porque no tuve una persona que me guiara constantemente y me diera ese paso a paso de lo que tenía que hacer, y tardé años en ser rentable. Perdía, ganaba, terminaba el mes en negativo, el otro mes en positivo, después volví a perder. O sea, no me mantenía, sí, a veces cometía errores muy infantiles, como es no poner un stop loss o cosas por el estilo, que a todos nos duele poner un stop loss. Hoy es el día que a mí me duele perder, pero es parte del negocio, ¿ok? Es parte de llegar al punto de que si tú eres un trader rentable tienes que saberlo poner, tienes que saber cortar una pérdida. Y si no la pones o dejas pasar una operación de largo, es decir, que ya vas en pérdida y sigues, se está notando que no eres un trader. Entonces, eso es parte de ese proceso, y ese proceso toma su tiempo. Eso no se logra llegar al punto de formarte verdaderamente como un verdadero trader, quise decir, y eso toma su tiempo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes me pregunten cuánto tiempo me voy a tardar, depende de cada quien, depende de la experiencia, depende de la práctica, depende del backtesting, de los golpes que te dé el trading, y eso te va a llevar a ser totalmente rentable. Cuando hablo totalmente rentable no quiero decir que nunca vayan a tener una pérdida, porque eso es parte del negocio, ¿ok? Entonces no malinterpretemos el trading. El trading es como todo negocio. Si tú tienes un restaurante y pierdes ciertos alimentos porque no se vendieron, eso es una pérdida. Al igual que cualquier negocio, ocurre lo mismo que en el trading. Entonces eso es parte de ese proceso, ¿ok? Entonces cuando empecemos tenemos que dedicarnos mucho, tenemos que estudiar demasiado. Hay muchísima información en internet, hay muchísima información en mi canal de YouTube, que por lo cierto, si no estás suscrito, suscríbete y dale like a este video para que muchas personas también lo miren y encuentren un canal en donde hay muchísima información, en donde puedes aprender desde cero, puedes aprender de lo más básico hasta llegar al punto de poder operar. Pero ¿qué pasa? Ustedes me pueden ver a mí operar, haciendo excelentes análisis y todo eso, pero el punto no es que yo solamente los haga, sino que ustedes mismos también lo puedan hacer. Que lleguen al punto en donde ustedes puedan llegar a ser rentables, aprender todo lo que yo sé y muchísimo más. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes llegan al punto de sacar ese tiempo, esas horas de estudio día tras día, esto no es de que hoy estudio y mañana no, esto es día tras día. Si ustedes quieren generar millones y millones o cifras exorbitantes en sus cuentas bancarias, tienen que estudiar día a día, ¿ok? Y practicar y ver esa retroalimentación en donde ustedes les va a decir: estoy fallando en esto, tengo que tener cuidado con esto, debo mejorar esta parte de mí, debo manejar mis emociones de tal forma que no me afecte cuando pase esto en el mercado, ¿ok? Entonces, ustedes, tengo estudiantes que pueden haber durado meses en ser rentables, como tengo estudiantes que duran años en ser rentables, pero a mí lo que me interesa es que lo logren, ¿ok? Si lo comparamos con una carrera, en una carrera universitaria,
Fíjense cuánto tiempo ustedes tardan en lograr un documento en donde dice que eres profesional en cierto ámbito, arquitecto, ingeniero, abogado, odontólogo, X, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes duraron 5 o 6 años para lograr ese documento y salen a la vida real, en pocas palabras, y muchas veces tú ganas la experiencia después, ¿ok? Aquí es prácticamente lo contrario. Si nosotros nos ponemos a pensar cuando estás haciendo el trading, tú vas a aprender y directamente vas a trabajar dinero, ¿ok? Entonces tienes que tener mucho cuidado porque estás aprendiendo de una vez vas a la práctica. En cambio, cuando tú estudias, tú terminas esos 5 años y muy pocos antes de terminar la carrera están saliendo a la vida profesional a implementar todo eso lo aprendido, pero muchas veces todo lo que vas a la vida real no lo viste en tu carrera universitaria. En cambio acá, en cursos de trading, ya sea en YouTube o pagos o un curso o con mis estudiantes o bueno, lo que sea, vas a tener ese paso a paso en donde tienes que respetar toda esa estrategia, respetar tus emociones, respetar tu estudio, respetar tu tiempo, porque aquí nosotros necesitamos nuestro espacio para concentrarnos. Pongan música relajante, miren cómo podemos operar, miren cómo está el mercado, hoy está bien para operar, hoy puedo sacar el provecho, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hace parte de un negocio supremamente rentable que muchas y miles de personas han podido lograr exorbitantes cifras de dinero. Pero detrás de eso, si nosotros miramos, hay mucho estudio, hay muchísima dedicación. Ellos no empezaron hoy y ya mañana tienen todo ese dinero. Entonces métanse en la cabeza que si ustedes quieren convertirse en verdaderos traders, tienen sí o sí que apartar su tiempo día tras día, practicar muchísimas veces, hacer muchísimos análisis, mirar infinidad de videos para afinar su estrategia y que ustedes se sientan cómodos y les guste hacer trading, es decir, que les guste este tipo de negocios, porque muchas veces he tenido personas que han entrado a mis cursos y la verdad empiezan muy bien y después se bajonean o no, es que se me salió tal cosa y entonces luego retomo. No, ustedes tienen que entrar con toda. Si ustedes quieren lograr algo en la vida, tienen que meter las mejores ganas, ¿ok? La mejor disposición, la mejor energía. Entonces, si ustedes no lo hacen, créanme que el negocio no les va a dar esos frutos que ustedes tanto quieren. Y todo, tanto en el trading como en cualquier negocio o emprendimiento, ustedes tienen que tener la mejor energía para implementarla en sus negocios. Si no la tienen, créanme que los frutos no les va a llegar. O sea, se va a tardar más tiempo de lo debido. Entonces, traders, les dejo este gran video. Si les ha gustado, por favor, denle like al video. Cualquier duda que tengan, ahí está la cajita de comentarios, escríbanme y vamos a seguir con este tipo de videos para hacerles entender lo que es el trading, ¿okay? Explicarles en las gráficas, explicarles cómo ha sido mi trayectoria en el trading y cómo podemos llegar a ser totalmente rentables. Pero ojo, paciencia que los resultados empiecen a llegar, pero en ningún negocio, ni en este ni en otro, las cosas van a llegar de un día para otro. Entonces traders, nos vemos en el siguiente video, no olviden darle like y chao.